ver si con esto mejora el sonido, sí, se nota ya. Decía que muchísimas gracias por la invitación y muchísimas gracias por la presentación. Creo que no vamos a llegar tan lejos. Desgraciadamente, la elaboración estamos trabajando en el plan, efectivamente, pero todavía estamos en una fase muy interesante de trabajo, pero mucho menos interesante de contar, ¿no? Porque todavía no tenemos establecidas las líneas básicas, pero sí voy a intentar dar el contexto y dar alguna idea de en qué va a consistir el plan. En principio yo tenía que haber hablado en otro bloque de contenidos por la tarde, pero desgraciadamente no, tengo que volver a Tenerife en breve y me han hecho el favor de colocarme en un bloque que en principio está dirigido al pasado y yo voy a intentar levantar un poco el velo del futuro, ligeramente en este caso todavía, ¿no? Pero para centrarnos en el tema, y como les estaba explicando, todavía estamos relativamente en una fase temprana, voy a intentar centrarnos hablando del pasado reciente, ¿no? Perdón, que se me están pasando las diapositivas solas. Alrededor del año 2008 y había habido unos trabajos previos que se habían hecho con el Libro Verde del Tomate, que había sido básicamente un trabajo para diagnosticar los problemas que ya tenía el sector, que en aquel momento ya eran bastante evidentes. En la Consejería de Agricultura se decidió preparar un plan estratégico para abordar los problemas que ya eran, como decía, muy patentes que tenía el tomate de exportación. Este tipo de trabajos no son trabajos de una persona, ni siquiera solamente de la institución, y se contó evidentemente con otras instituciones como algunos cabildos y sobre todo y de manera destacada con el sector, que es el que sabe dónde le aprieta el zapato, desde luego. Y posteriormente las principales actuaciones que tenía que realizar el Gobierno de Canarias se centraron como un desarrollo de esa estrategia general en un plan de reestructuración, más concreto que todo el mundo creo que más o menos conoce o conoció. ¿Por qué era así? Porque se trataba de combinar las ayudas que se pudieran prestar a través del Programa de Desarrollo Rural con las que se presentaban a través del POSEI, ¿no? Que se llama el Programa Comunitario de Apoyo a las Producciones Agrarias de Canarias. Y se trataba de dar una visión integrada de todas las actuaciones, y especialmente estas dos. El plan estratégico era mucho más amplio de lo que fue después el plan de reestructuración, porque era una cuestión muchísimo más genérica. No solo se refería a las actuaciones que pudiera hacer el Gobierno de Canarias, sino a las que pudieran hacer otros actores, el propio sector incluido. Por repasarlas de manera muy rápida, pues las actuaciones que se intentaban hacer a través del POSEI, que consistieron en aquel entonces en modificar la ayuda para la comercialización fuera de Canarias del tomate, que tuvo un incremento bastante significativo y que hubo que evidentemente justificar y demostrar que era necesario, porque el dinero, no olvidemos, el dinero para el POSEI, ahora ya no tanto, pero en aquel momento era 100% de los fondos FEAGA, o sea, fondos comunitarios. Y además crear una nueva ayuda a los productores de tomate de exportación. También se contemplaban las actuaciones de otras administraciones, aunque en la que directamente no tenemos influencia, pero con las que se contaba en cierta manera para que también la situación fuera avanzando. Por ejemplo, las ayudas al transporte del famoso Real Decreto 199 de 2000, y en la que en aquel momento se intentó plantear que fuera posible cubrir hasta el 100% del coste de transporte. Todos sabemos lo que luego ha ido ocurriendo con esta cuestión y ahora lo analizaremos. Otras cosas que podía hacer ya el propio sector, en parte con ayuda de la Administración, como era la concentración de la oferta y el uso de medios en común, que fue una iniciativa que tuvo un éxito bastante limitado precisamente porque la crisis en la que estaba inducida en el sector más bien tendía a lo contrario, a la desaparición de cooperativas, con lo cual fue un frente de avance en el que no se consiguió, sin algún éxito parcial, ¿no?
Por supuesto, la modernización de las estructuras productivas y comerciales, que era el objeto de las ayudas a la reestructuración. Las estructuras comerciales luego más tarde se probó que en general no necesitaban grandes modificaciones. De hecho, precisamente este año he estado viendo algunos de los empaquetados que siguen teniendo en buena salud y en buen uso la maquinaria que yo ya había visto alrededor del año 2008 y con unos costes bastante bien delimitados, o sea que no fue necesario hacer gran cosa en la parte comercial, pero sí en la parte productiva. Optimizar la aplicación de medidas de las medidas de los programas operativos, que son los fondos que estaban entonces financiados al 50%, posteriormente se elevó para las regiones ultraperiféricas, Canarias incluidas, hasta el 60% la aportación que se hace con fondos comunitarios, el resto lo ponen los propios socios de la OP, a través de la OP. También se habían puesto de manifiesto la grave situación de endeudamiento, con lo cual también se aplicaron algunas ayudas a la financiación, bien que sea de manera limitada, pero a través de ayudas de minimis que tenían un límite muy concreto, pero que se aplicaron también en aquel momento. Un tema clave que fue la transferencia de los resultados del proyecto de Agracán, que un poco fue el que dio la idea de qué tipo de invernaderos podían ser útiles y rentables para Canarias, y que sin las conclusiones de este proyecto de investigación, que en realidad es anterior a la elaboración de la estrategia, pero que se incluyó en la estrategia por la importancia que tenía, pues como decía, sin las ideas fundamentales que se sacaron de ahí, quizás hubiéramos tardado más tiempo en reaccionar, ¿no? Y por fin introducir estrategias de investigación, desarrollo e innovación que apoyaran la futura evolución del sector, ¿no? Esto yo soy consciente de que realmente el peso de esto ha rodado más bien sobre las propias empresas productoras que hacen sus ensayos y ponen en práctica sus pequeñas innovaciones para hacer mejoras tanto en la parte de costes como en el producto. Y tampoco ha habido mucha oportunidad de hacer algo desde el sector público. Y finalmente, la posibilidad de que el propio sector hiciese sus programas de promoción, cosa que también han hecho en la medida de lo posible. Bien, la situación entonces era esta, ahora es muchísimo peor, desgraciadamente, ¿no? En aquel momento acabábamos de perder, hacía relativamente pocos años, la cabeza entre los competidores en el programa en el mercado de tomate. En base a este plan, perdón, se me van las diapositivas, vamos a ver si las controlo. En base a este plan, la primera gran iniciativa que se tomó fue calcular una ayuda por hectárea a la producción, ¿no? Insisto que se me va. Bueno, pero esa ayuda era muy elevada, eran 20.400 euros por hectárea, seguro que lo recuerdan la mayor parte de ustedes, y evidentemente, aunque no se financiaba sino parcialmente con fondos comunitarios, la Comisión Europea, que lógicamente tiene que velar por una aplicación lógica, le pareció que esta ayuda era muy, muy elevada. También hay que entender la posición de la Comisión en ese aspecto, como garante de la competencia entre todos los europeos y, por otro lado, porque también es también el que vigila la aplicación de los fondos, ¿no? Tiene que garantizar que los fondos se aplican de una manera razonable. Entonces, a la Comisión Europea no le parecía correcto que aplicásemos una ayuda de 20.400 euros por hectárea de manera permanente. Y nos hizo ver o nos hizo reflexionar sobre buscar otro esquema, buscar una manera en que el sector dependiese menos de las ayudas, ¿no? Y dentro de este contexto, España se tuvo que comprometer, por parte nuestra, ¿no?, a someter a la Comisión Europea un plan de reestructuración, o sea, un desarrollo, y aquí fue donde apareció la cuestión del plan de reestructuración, ¿no? Un desarrollo de la estrategia anterior, pero más concreta, pero sobre todo que buscara a medio o corto plazo
que la situación, digamos, de costes mejorara, o sea, que la competitividad creciera y que, por lo tanto, el sector fuera menos dependiente de las ayudas, o sea, que digamos que las ayudas pudieran descender. En esas condiciones nos aprobaron la ayuda de 20.400 euros por hectárea, pero solo para un año. O sea, mientras tanto, en el intervalo de una campaña, nosotros debíamos elaborar ese plan de reestructuración con esas limitaciones que teníamos, ¿no? Y bueno, fue entonces aprobado por la comisaria que entonces llevaba en la Dirección General de Agricultura y Desarrollo Rural, Marian Fisher-Boyd. En este contexto, como decía, la única vía de avance era reducir costes. Reducir costes, si no la única vía, por lo menos una de las principales. Y como les comentaba antes, los resultados del proyecto de Integracán fueron clave en esta cuestión, aparte de la experiencia de algunos productores concretos en este tema, ¿no? Básicamente fue un proyecto del ICIA, del Instituto Canario de Investigaciones Agrarias, sobre paquetes tecnológicos agrarios integrados por la horticultura canaria bajo cubierta. El gran objetivo del programa no era buscar la estructura de producción que produjera más y tomates más bonitos, sino que tuviese una adecuada compensación, digamos, entre los costes de inversión y digamos, las ventajas obtenidas en cuanto a ahorro de costes. O sea, algo factible, ¿no? Y no solo eso, sino que además fuera sostenible desde el punto de vista económico y medioambiental y la ecocompatibilidad. Y sobre todo, para conseguir eso, principalmente había que tener en cuenta pues, las condiciones de producción de Canarias. En aquellas fechas todo el mundo estaba muy centrado con los sistemas de producción que había implantado entonces recientemente, ¿no? Ahora ya son casi historia antigua, los holandeses, que a base de unas técnicas muy sofisticadas llegaban a niveles de rendimiento altísimos. Perdón, pero es que se me sigue yendo el... Pero el enfoque no era ese, porque por supuesto ese tipo de estructuras muy tecnificadas implicaban unas inversiones tremendas. Y entonces decías, pero bueno, estamos perdiendo una cierta ventaja. O sea, ¿por qué vamos a producir en Canarias como se produce en Holanda? Como mucho vas a conseguir costes similares, pero es que además yo estoy más lejos. Entonces, si tú no consigues una ventaja, algo que a ti, y evidentemente en nuestro caso es las condiciones agroambientales de Canarias, pues no habría un futuro claro. Entonces, como le digo, el programa de investigación, el proyecto Integracán, buscaba conseguir un equilibrio, ¿no? Y efectivamente los resultados fueron en ese sentido, afortunadamente, ¿no? Estos datos son los que se mostraron en su momento, que se utilizaron para la difusión de los resultados y venía a indicar que no había que llegar a conseguir a instalar un invernadero multitúnel muy automatizado y demás, sino con una inversión más moderada. Eso sí, había que hacer una inversión porque, como ven, los resultados de la línea superior son los del sistema tradicional, o sea, no hacer nada, pero con unos invernaderos de raspa y amagado con un coste razonable se podía llegar a doblar la producción. Los rendimientos que están aquí son brutos, no son netos. En fin, contando, digamos, con ese apoyo, con ese soporte, se buscaba pues, aumentar, como decía, significativamente la competitividad. A partir de la ayuda de 20.400 euros por hectárea y buscando el que poco a poco se fueran, digamos, mejorando las estructuras, se podía contar con un esquema en el que una ayuda decreciente, que por una parte porque en teoría cada vez fuera menos necesaria la ayuda y por el otro porque también era una manera de impulsar a la gente a saber que solo no podía contar con esa ayuda a largo plazo, sino que tenía que hacer algo para situarse en buenas condiciones, o bien reflexionar si debía continuar en el cultivo o reconvertirse, parecía el esquema adecuado, ¿no? Las conclusiones, pues, el invernadero que ahora todos conocemos, que forma parte
ya de una de las técnicas de producción habitualmente utilizadas, invernaderos de cierta altura, en los que se puede aplicar una técnica de descuelgue y básicamente los que se cultiva o habitualmente sobre sustrato. No en todos los casos, pero sí. Y incluso ese paquete que se aplicaba entonces, incluso ha tenido algunas mejoras, porque las he visto funcionar, como elevar el sustrato para facilitar el trabajo y otras cuestiones que han ido también mejorando marginalmente los costes. Y el esquema, como les decía, era aplicar una ayuda a la producción decreciente y abrir una línea para modernización de explotaciones agrícolas a través del PDR. Las ayudas entonces empezaban por 20.400 euros por hectárea, bajaban a 17.830, etcétera, 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 hasta que a partir del año 2014 y siguiente se pagará una ayuda de 7.700 euros por hectárea. Por supuesto que la caída es muy significativa, pero también hay que tener en cuenta que estos datos de ayuda por hectárea a nivel de lo que es la política agrícola común son elevadísimos. Incluso la última, la de 7.700 euros por hectárea, ¿no? Sé que tampoco podemos perder de vista ese contexto, teniendo en cuenta que actualmente ya se está financiando casi en general al 100% con fondos comunitarios. Entonces, con este planteamiento en teoría tan bueno, ¿por qué la cosa no ha ido bien? Pues la razón principal es la crisis entendida en varios sentidos. Lo siento porque es que debo tener esto preparado para que pase automáticamente y no consigo evitarlo, así que estaré rodando con las diapositivas hacia adelante y hacia atrás, pero ustedes me disculparán. La crisis en el sentido de que no hubo suficiente dotación presupuestaria por parte del Estado, que no hubo suficiente dotación presupuestaria, que si no lo ha podido poner el Estado o al menos ponerla en parte de la comunidad autónoma, y sobre también en el sentido de las entidades financieras. Había grandes dificultades para obtener créditos. Entonces, en ese sentido tuvimos la mala suerte de que coincidiese el intentar aplicar unas soluciones a una crisis del tomate que era bastante anterior a la crisis económico y financiera que empezó a manifestarse en 2008, pero cuando entramos de una manera anticíclica, o sea, entramos en el peor momento para intentar aplicar las soluciones que se querían aplicar. Y, por supuesto, las situaciones del mercado del producto, y esto desgraciadamente es casi lo habitual en productos agrícolas, no ha mejorado. O sea, en general los márgenes tienden a reducirse en todos los productos, pero en tomate también. Y, por supuesto, la competencia sigue creciendo. En nuestro caso solemos centrarnos mucho en la competencia de Marruecos, porque sabemos que ha estado, a través de los acuerdos comerciales, está incrementando su presencia en el mercado europeo. Y aunque no colisionaba directamente con los destinos a los que se destinaba nuestro tomate, pero sí cambiaba el ambiente general de todo el mercado europeo, evidentemente. Y además, a medida que se han ido incrementando esas cantidades, han empezado a aparecer las colisiones ya más directas. Con este contexto, ¿es necesario un nuevo plan de reestructuración o un nuevo plan estratégico? Todavía no está muy definido si lo debemos definir como un plan estratégico o un plan de reestructuración. Pues, obviamente, creemos que sí. Para empezar, los datos que hasta ahora hemos recogido indican que solo entre el 20 y el 25% de la superficie de cultivo tienen las estructuras adecuadas, que son las estructuras que teníamos como objetivo. Debido a la falta de fondos para realizar las inversiones, tanto por el lado de las ayudas como por el lado de la dificultad de obtener financiación, a los pocos ingresos de mercado, pues la reestructuración, a pesar de la superficie perdida, que ha sido muchísima, no voy a dar muchas cifras a lo largo, voy a intentar no dar muchas cifras a lo largo de la presentación, porque sé que en otras ponencias se va a discutir más sobre datos y cifras, pero obviamente el mismo problema que se había identificado sigue ahí. O sea, seguimos teniendo un problema de competitividad que se puede achacar en gran medida a que no estamos, digamos, aplicando el sistema de producción idóneo. Por otra parte, vamos a usar fondos de la Comisión Europea. Y, evidentemente, la Comisión Europea, de nuevo, y ya más o menos el año pasado lo fue apuntando cuando empezamos a hacer actuaciones para el tomate, querrá un enfoque integral. Y un enfoque integral solo se puede abordar a través de un plan. O sea, de nuevo, va a haber que intentar combinar medidas a través de varios instrumentos, no solo del POSEI, sino posiblemente también del PDR. Entonces, en cualquiera de los casos, eso exige que le hagamos una reflexión
o que intentemos demostrar que que hay una estrategia para empezar y que esa estrategia tiene sentido y puede dar resultados, y eso es un plan, ¿no? Al fin y al cabo. Perdón. Y finalmente, porque la importancia del sector en términos sociales sigue siendo importante. O sea, para Canarias no es un tema baladí que el sector siga cayendo. Muchas zonas rurales dependen fuertemente del tomate. Quizá ya no tenga la importancia que tuvo hace un decenio, pero aún así en determinadas zonas rurales se sufriría considerablemente desde el punto de vista social si el sector sigue bajando. Perdón. En este contexto, pues evidentemente la respuesta es sí, necesitamos un nuevo plan por todos esos motivos y junto con el sector, pues insisto que la elaboración de este tipo de cosas no es el trabajo individual ni de una persona, ni siquiera de una institución sola, es empezar a reunirse con los principales afectados, por supuesto el sector, los primeros, y intentar, por otro lado, surtirnos de datos que sirvan de base a establecer un diagnóstico y del diagnóstico pasar a unas medidas. En esta fase en la que nos encontramos, y por eso les decía, todavía no hemos llegado a decir exactamente qué es lo que necesitamos hacer y, sobre todo, lo que necesitamos hacer y qué es lo que podemos hacer de lo que necesitamos, ¿no? Que digamos, son los dos problemas que uno no necesariamente conlleva el otro. Y, de hecho, después de haber una ponencia de José Juan Cáceres, que es el que nos está llevando dirigiendo el estudio de investigación para determinar las estructuras de costes que tenemos, compararlas con la competencia y determinar la importancia socioeconómica que todavía tiene el sector de cara a que nos sirva de base para establecer, no solo para el establecimiento del plan, sino para justificar su necesidad. Y venimos realizando reuniones mensuales con los representantes del sector analizando la cuestión y en breve se van a incorporar más instituciones a las mesas de trabajo en este sentido. ¿Qué tipo de medidas habrá que incluir en el plan? Obviamente, la que están pensando todos, la primera, ¿no? Es qué cuantía de ayuda por hectárea se va a aplicar. Habrá que calcular una medida de ayuda que nos permita decir que hay posibilidades de que se siga cultivando. Pero además también habrá que abordar y simultáneamente los problemas estructurales del sector. Una vez diagnosticados, una vez que sabemos qué estructuras tenemos, qué problemas tenemos y cómo afecta eso a los costes, habrá que ver, en la medida de lo posible y con los recursos que haya, cómo se puede impulsar que el sector se sitúe en términos de competitividad en mejores condiciones. Y sin olvidar también, como les decía antes, qué problemas de financiación hay, o sea, de cara al nivel de endeudamiento que pueda tener el sector y también teniendo en cuenta cuál es el entorno que hay en cuanto al acceso a recursos financieros, qué se puede hacer y si es factible hacerlo. Y, por supuesto, otras medidas que puedan abordar la Administración, la nuestra u otra, aunque hay que tener presente que en este caso la Consejería de Agricultura puede, por supuesto, responsabilizarse de sus medidas, pero no de las de otros. Eso ya entra dentro de otro terreno bastante diferente, que es el de la política, y en lo que afecta al propio sector, de la iniciativa también del sector, pero que entre ellas todo el mundo tendrá en mente qué es lo que puede ocurrir o qué iniciativas se pueden tomar en cuanto a la ayuda al transporte, para garantizar determinados niveles que precisamente, y debido también a la crisis, no se han cumplido en los años recientes, o qué iniciativas se pueden hacer para vender el tomate mejor. No perdamos de vista que por mucho esquema de ayuda que se aplique, nunca vamos a igualar nuestra competitividad a la de la competencia. En general, cualquier esquema de este tipo suele fracasar en muy breve plazo. Al final también hay que intentar diferenciar la producción y conseguir que tu producto se pague esa pequeña diferencia que tú necesitas para poder seguir en la actividad. En ese sentido, el propio sector ha hecho, estoy pensando en determinadas empresas de productoras y exportadoras,
han conseguido éxitos en que su producto sea apreciado con preferencia a otros orígenes. Obviamente se puede trabajar en cuanto a frente a terceros países con la idea de la que se está haciendo con una calidad europea, bajo estándares europeos, e incluso certificado con determinadas normas comerciales europeas. También se está barajando la posibilidad de poner en marcha una IGP, una indicación geográfica protegida, que proteja la marca del tomate de Canarias, de tal manera que otros competidores no puedan intentar hacer referencia a que son de tipo canario o a intentar asimilarse por el nombre al mismo producto, con lo cual es más fácil, se simplifica conseguir una diferenciación. Y, como les digo, cualquier otra medida que pueda ir surgiendo a medida que los grupos de trabajo van funcionando. Tenía una diapositiva en algún momento que la he perdido. Queda esta. En el entretanto, se han aplicado algunas medidas de urgencia. Desde el año pasado conseguimos elevar la ayuda desde 7.600 euros por hectárea, que era el nivel en el que en teoría se iba a quedar ya permanentemente, a 11.000 euros por hectárea durante un periodo reducido, 2 campañas, 2016 y 2017. La última ayuda que se acaba de cobrar hace poco es todavía de 7.700 euros por hectárea, pero las que se cobren por la campaña 2016, o sea, por la zafra que está acabándose ahora, y por la siguiente, por la 2017, serán de 11.000 euros por hectárea. Se trata de dar un balón de oxígeno al sector mientras se puede ir elaborando el plan. De nuevo, lo siento porque pierdo constantemente la... Y, por otra parte, también se está estudiando, junto con el sector, modificar la ayuda del mercado exterior para que la perciba el productor. Hay que tener presente, de todas maneras, que esto no cambia gran cosa la competitividad, porque es trasladar el dinero de una parte de la cadena a la otra, pero puede tener pequeñas ventajas añadidas y si es así, si del análisis que hagamos se deriva que es así, probablemente lo podamos poner en marcha a partir de la próxima campaña. Aparte de todo esto, pues bueno, como les digo, estamos en proceso de elaborar el plan. Todavía estamos a punto de recoger ideas. Cualquier idea en ese sentido es bienvenida, ya sea, si lo quieren comentar en un pequeño debate ahora mismo, que creo que podemos hacerlo, ¿no? Podemos darnos 5 minutos para las preguntas que se quieran plantear, o a través de sus representantes, por supuesto. Bueno, primero que nada, enhorabuena y muchas gracias por la intervención, don Fernando. Muchísimas gracias a ustedes. Si les parece... Bueno, la organización me pide que demos paso a lo mejor a un turno de 3 preguntas, teniendo en cuenta la importancia que tiene el nuevo plan estratégico que está elaborando el Gobierno. ¿Alguna pregunta al respecto? Don Fernando, yo sí tenía una duda. Sí. Cuando usted dice que el 20 el 25% de las instalaciones son las adecuadas, ¿cómo encaja esa realidad dentro del objetivo integral que exige la Unión Europea? Bueno, ¿Es igual de indispensable que la ayuda por hectárea? ¿Estamos ante un elemento que puede ser un pilar básico para el desarrollo y la mejor competencia del tomate canario? Hombre, desde mi punto de vista sí. Todavía tenemos datos preliminares solamente y creo que José Juan los expondrá en una ponencia esta tarde, si no me equivoco. Sí, bueno, dentro de un ratito, después de don Vladimiro. Sí. Pero hemos detectado que entre un tipo de estructuras y otras hay más de 10 céntimos de diferencia por kilo producido. Yo sé que a mucha gente le asustan las inversiones que hay que realizar, porque cuando se está en malas condiciones, pensar en abordar una inversión da miedo, evidentemente, pero con una diferencia de costes tan alto es que parece que no queda otra. Supongo que 130 años de historia avalan, digamos, la decisión suficiente como para dar el paso. Sí, bueno, evidentemente también hay que ver qué medios puede movilizar la Administración para que en lo posible ese paso sea ayudado. Lamentablemente todavía no estamos no tenemos delimitado qué recursos se pueden movilizar y demás, y por lo tanto no les puedo dar un avance sobre ese tema, que eso sí sería una primicia realmente bastante importante, pero supongo que va a venir un poquito más tarde, y digo dentro de unos meses.
pero desde luego parece un tema clave que, claro, es el principal frente de avance. O sea, no hay otro, hasta este momento, y insisto que seguimos con datos preliminares y todavía no hemos finalizado los estudios, pero parece el punto en el que se puede conseguir una mayor disminución de costes y, por lo tanto, un aumento mayor de competitividad o un mayor aumento del retorno para el productor, como quiera plantearlo. ¿Alguna pregunta de la sala? Pues bueno, dentro de unos instantes será Vladimiro Rodríguez Brito quien intervenga, una autoridad con mayúsculas en el sector, y ahora la organización pues les invita a un cafecito y en poco, en 10-15 minutos.